Tú eres, Señor. Tu misericordia, Señor, es para siempre y hemos venido, Señor, porque tenemos gran necesidad de ti, Señor. Yo sé que las batallas de la vida, Señor, las incertidumbres de los problemas, te pido, Señor, que todo eso, Señor, sea puesto a un lado y el Espíritu Santo, Señor, hable en lo más profundo, así como la alabanza nos enseña, dice que nos toques en lo más profundo de nuestro ser. Tócanos en el lugar más profundo donde nadie más, ningún ser humano puede tocar, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es suficiente y yo solamente soy un vocero, uno que porta tu palabra, pero el poder lo tienes tú, Señor. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir un tema dentro de la serie que hemos estado compartiendo. Estamos hablando bajo la serie Testigos de Cristo y quiero compartir este tema. Creo que va a ser muy práctico para cada uno de nosotros y se va a titular Escuchando para Salvación. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué significa escuchando para salvación? Bueno, quiero utilizar, antes de entrar en las enseñanzas acerca de los versos que tengo para compartir, quiero hacer algunas preguntas y formar una plataforma de la enseñanza de hoy. Vamos a pensar como seres humanos lógicamente, ¿verdad? Vamos a dejar la mente correr por un momento. Imagínese que a usted alguien que se muere, ¿verdad? Le entrega a usted $5,000 y le dice, entrégale eso a fulano de tal, ¿verdad? Y la persona muere, tú te quedas como responsable de entregar ese dinero. Pero de momento tú comienzas a buscar a esta persona y busca y la trata de contactar y llega un momento que no das con esta persona, ¿verdad? Llega un momento que comenzamos a calcular, ¿verdad? El dinero se me va a quedar a mí, o sea, humanamente hablando. Yo sé que aquí hay algunos cristianos que son bien santos, pero estoy hablando como humano. Y de repente, ¿verdad? Esta persona no aparece y no aparece y no aparece. Si usted se preguntaría, y no es para que contesten, nada más para pensar, ¿qué tanto más insistiríamos en conseguir esta persona, en buscarla? ¿Días, semanas, meses, años? ¿Verdad? ¿Cuánto daríamos por entregar este dinero? El hecho de que te quedes con el dinero no implica que te lo robaste, simplemente no aparece la persona, ¿verdad? Uso este ejemplo porque el Señor a cada uno de nosotros, cada día, cada segundo, cada minuto está buscándonos para salvación. Si nosotros hoy estamos sentados y, bueno, en caso mío yo parado aquí, es porque el Señor primero nos alcanzó. Es porque Él insistentemente me llamó y lo está llamando a ustedes también. Vamos a pensar, ¿cuántos escucharon acerca de cuando se derrumbó la mina allá en Chile, San José? ¿Cuántos escucharon esa noticia? Bueno, una noticia para los que no escucharon esa noticia, no saben, unos mineros fueron a trabajar como cualquier día regular y se derrumbó, ¿verdad?, la montaña minera allí y quedaron atrapados. Ahora nosotros desde afuera, viéndolo en la película o en las noticias, es muy fácil, podemos decir, wow, qué difícil y todo, pero nunca experimentaremos lo que ellos experimentaron estando allá abajo. El dolor más grande de estar en un hoyo así es la incertidumbre, no es el estar atrapado. Es nada más el pensar que no van a salir de allí nunca jamás. Después que pasaron meses, le pudieron pasar un sistema para comunicación, pero todavía la incertidumbre seguía porque no había esperanza de sacarlos de allí. Antes de que ellos, vamos a decir, facilitasen la parte de la comunicación desde el hoyo hasta los que estaban afuera, pasaron creo que 3 meses sin ellos saber. Imagínense, hermanos, esta gente atrapados 3 meses, ya como quien dice, dado a la muerte. Ahora, en el ámbito espiritual no nos vemos así. No nos vemos atrapados en una cueva bajo una mina. Cuando la palabra del Señor es predicada, es cuando entonces podemos darnos cuenta que estábamos atrapados en pecado. Y la mayoría del mundo que no cree en la salvación en Jesucristo, lo primero que no creen es que son esclavos del pecado. Pablo, en su carta a Efesios, le dice
¿verdad? Ustedes que en otro tiempo anduvieron en la corriente de este mundo, bajo la potestad de Satanás, dice el verso. Y Pablo el apóstol dice, el cual yo también anduve. O sea, Pablo no se excluye de esto. Hermanos, cuando pensamos en que Dios nos alcanzó, y no fue una llamada, no fue un mensaje de texto, no fue un WhatsApp, no fue que te mandó una invitación en el Facebook, sino que insistentemente alguien te estaba, por así decir, molestando con el evangelio, predicando ahí insistentemente, y tú ya veías a esa persona y decías, ay, aquí viene otra vez, detrás de ti, detrás de mí, para salvación. Utilicé el ejemplo de los $5,000 porque yo creo que días pasan o semanas y decimos, si la persona no quiere, que me busque a mí. ¿Se imagina Dios, hermanos, haciendo eso? Yo conocí al Señor a los 31 años. Y me imagino que desde los 11, cuando primera vez escuché el evangelio, o no, a los 8, con mi abuela. Pero visité una iglesia a los 11 años y salí de allí burlándome todo el que hablaba en lenguas, ¿verdad? Pasaron casi 31 años. 31 años, hermanos. Y por la gracia de Dios acepté la invitación a la salvación, como muchos de ustedes. Pero imagínense en esos 31 años, cuántas veces me dieron tratados, cuántas veces me dijeron, puedo orar por ti, cuánta gente oró por mí, cuánta gente que yo no conozco oró por mi salvación. Imagínense qué tan grande es esta salvación. Cuando entendemos esto, le comenzamos a dar más importancia a lo que significa la iglesia, la palabra de Dios y la salvación en Cristo por medio de la cruz. Pero si nosotros queremos, quiero decirles esto y no lo digo de manera vamos a decir ruda o sin respeto, yo también estoy en el grupo. Si a Dios le place, si a Él le place decir, ¿sabes qué? No me interesa a nadie que se pierda todo el mundo. Lo haría justamente lo haría. Ahora muchos tienen diferentes posiciones, dicen, bueno, yo no pedí nacer, ¿por qué si Adán pecó yo soy culpable? Y nadie nace siendo culpable, nacemos muertos espirituales. El momento que tratamos de hacer algo bueno, rompemos la ley. Esa es la diferencia. Un bebé no nace siendo culpable. Imagínense, el bebé ha ido un año frente al juez. ¿Y por qué hiciste eso? El bebé bla. ¿Se imaginan? O sea, Dios no es injusto, pero nacemos muertos espirituales. Significa incapaces de hacer lo bueno ante Dios. Y cuando hacemos el intento de decir, bueno, al cielo va gente que se porta bien, como el joven rico, nos damos cuenta que no pegamos ni una. Pero esto, en vez de endurecer nuestro corazón, debería de enamorarnos de Dios, porque Él lo hizo todo en la cruz. Y ahora lo que tenemos que hacer según su mandamiento no es para ganar salvación, sino para glorificarle, para cambiar nuestro propio corazón y alcanzar a los que no le conocen. Yo quiero leer Juan 5, versículo 19, para que vean unos textos. Vamos a estar hablando bajo este tema acerca de escuchar para salvación. ¿Por qué hablé de escuchar? La palabra dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Cuando la Biblia dice esto, quiero que noten que se está refiriendo a oír. Oigan bien, si me pueden mirar por un segundito nada más para explicar esto. La palabra dice la fe viene por el oír en Romanos 10:17, ¿verdad? No es que usted recibe la salvación a escucharme a mí, sino que a través del mensaje lógico que yo estoy predicando, cuando usted abre su corazón, Dios le habla. Es la diferencia. Usted puede escuchar a un pastor hablando. Yo he visto personas que me dicen, pastor, cuando tú estabas hablando de mí. Y yo les pregunto, ¿qué sabía yo? O sea, ¿qué sabía yo de lo que estaba pasando a esa persona? Si no, Dios le habló. Yo estoy llevando un mensaje lógico para que todos analicemos y abramos el corazón a esa verdad, y Dios entonces viene y entra a su palabra. Vamos a ver versículos que nos vayan a ayudar a entender esto. Entonces, la fe que viene por el oír, no es la fe del oír el pastor únicamente, es parte, pero no es la que salva. Es cuando usted escucha el mensaje y dice, Señor, te necesito. La voz de Dios entra en tu vida y allí sucede, hermanos, que nacemos de nuevo. La luz de Dios es iluminada y conocemos a Cristo en el corazón, no aquí. Por eso es que luego estudiamos la Biblia y vamos creciendo en conocimiento, pero ya lo conocemos espiritualmente. Fíjense lo que dice Juan 5:19. ¿Están todos allá? ¿Llegaron todos? Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí lo que está el texto diciendo es, Jesús vino como un hombre, se humilló para poder tocarnos,
Para poder salvarnos y poder morir en la cruz, tuvo que hacerse un hombre. Cristo en la Biblia siempre es referente a Dios encarnado. Tuvo que humillarse, oigan bien, tuvo que hacerse un hombre físico para poder tener contacto con los pecadores, sin él ser pecador. Por eso vino a ser un hombre. Dice, porque todo lo que el Padre hace, podemos decir, todo lo que el Padre me ordena, podemos decir, y le muestra todas las cosas. ¿Dónde estoy? Creo que me adelanté. Sí, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros, ¿qué? Esa palabra maravillarse significa que la gente va a mirar a Jesús como un hombre muy simple, pero se van a maravillar por el poder de Dios en él, y van a glorificar a Dios, es decir, este hombre ciertamente es Dios. Nicodemo dijo, ciertamente tú vienes de Dios, porque nadie que hace lo que tú haces, lo puede hacer si Dios no está con él. Todavía Nicodemo no sabía que Jesús era Dios hasta que nació de nuevo, pero fíjense lo que dice el 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da ¿qué? Vida, así, y muerto aquí, fíjense, tiene una implicación general de muertos espirituales y muertos también de manera física. Dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué significa eso, hermanos? Estamos todos bajo condenación. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pertenecen a ese todos? Todos. Dice, estaban destituidos. Jesús viene ahora a restituirnos al Padre por medio de la fe en lo que Él hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que, ayúdenme, oye mi palabra. Ahora quiero que noten, es importante esto. Oír la palabra no solamente significa, miren, si usted le pregunta a las personas allá, le dice, ¿ustedes están oyendo? A la persona hablar, le va a decir, sí, yo lo oigo. Aquí oír significa poner atención de tal manera que absorbemos el mensaje en el corazón, algo que nos interesa. Miren, imagínense que le digan, ¿verdad? Ahora mismo hay algunos niños por ahí, dicen, no, mira, tu niño, ¿verdad? Está haciendo esto. Tú lo oyes y vas, hace algo. Tu atención es presta, pero no es algo así como, ay. Pero si yo te digo, mira, el doctor te dice, te tengo que decir algo de tu hijo acerca del examen. Es diferente, ¿sí o no? Se dice, espérate, quiero oír lo que me va a decir el doctor porque se trata de la vida de mi hijo. Fíjense que hay dos tipos de poner atención. Hay uno que tiene que ver con vida o muerte, hay otro que tiene que ver simplemente con escuchar y a lo mejor tomarlo en cuenta o no. Cuando Cristo habla de la palabra, nos está diciendo, esto es de vida o muerte. Y no de muerte temporal física, sino de muerte eterna o vida eterna. ¿Usted cree que es importante poner atención? Imagínese. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Aquí es donde el texto de Romanos 10, cuando dice, la fe viene por el oír. Ahora, este texto lo vamos a dejar ahí por un momento, ¿verdad? Vamos a pensar en el Génesis. El libro de Génesis habla de la creación, ¿verdad? Creo que todo el mundo casi conoce y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios creó, ¿verdad? Esa palabra Dios dijo. Nada en el Génesis, cuando usted lo lea se va a dar cuenta de la nada, de cuando no había nada, a que existiese algo, nunca pasaba de la nada a algo sin que primero diga, Dios dijo. Quiero que entiendan esto. Cuando dice la palabra, y el mundo estaba desordenado, vacío y en tinieblas, y dijo Dios. Y luego la hierba, ¿verdad?, produjo y dijo Dios. Y todo dijo Dios, vemos que algo pasaba. Dijo no es como un hombre diría algo, sino que la palabra de Dios que sale de su boca, hermanos, la que sale de la boca de Dios, es la que le da vida a toda cosa creada. Ahora, todo lo que existe, ateos, no ateos, falsas religiones, los que creen, los que no creen, tienen vida gracias a Dios. Eso se llama gracia común. Todo ser humano vive gracias a Dios. El que no cree en Jesús tiene una vida, tiene un tiempo temporal de parte de Dios para que crean. Dice, ignoras la benignidad y bondad de Dios y su riqueza que te conduce a arrepentimiento. O sea, cuando a un ateo que dice no me interesa a Dios, le va bien terrenalmente, solo tiene una gracia común de Dios. Es temporal, un día va a morir.
Nosotros quizás no tendremos riquezas terrenales, pero un día viviremos eternamente. Ya tenemos la vida en Cristo. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor dijo, hágase la luz, ¿así dijo? ¿O dijo sea la luz? ¿Sabe por qué no dice hágase? Porque Dios es luz y Dios no es un ser creado. Dijo sea la luz. Y la luz aquí, dice Juan 1, era la vida de los hombres. La luz era la vida. Miren, es impactante. Cuando Pedro está hablando con los judíos en Hechos, le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Es increíble esto, hermanos. Ustedes mataron al autor, al creador de la vida, al que da vida, lo mataron. Ahora, ¿por qué dice mataron? Suena rara esta palabra. ¿Cómo van a matar al autor de la vida? Por eso dice, desde los Salmos se profetizó en David, dice, no dejarás mi alma para siempre en el Hades, porque la muerte no prevalece contra Dios, porque Él es vida. Pero murió físicamente Jesús para pagar por nuestros pecados. Dice la palabra que el Señor descendió y luego ascendió. Y aquí hay algo importante que entender, hermanos. En el principio, la palabra dice, el Señor dijo, sea la luz, y la tierra recibió la vida de Dios. Quiero que vean 2 Corintios 4. Vamos todos allá. 2 Corintios 4. Estos capítulos de Corintios hace una referencia paralela y directa al Génesis. Por ejemplo, Juan 1 habla de la creación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Primera de Juan también dice lo que era desde el principio, ¿verdad? En Colosenses dice, Él creó todas las cosas, todo fue creado por medio de Él. Y a Jesús, el cual le llamamos Jesús, el Cristo, siempre se le atribuye la creación a Él, porque Él es Dios. Fíjense lo que dice el verso 4, ¿están allí? 2 Corintios 4. Ahora aquí va a haber una referencia conectándose al Génesis, ¿verdad? Dice, los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es ese? Satanás, ¿verdad? Dice, cegó el entendimiento de los que no creen. Ahora fíjense lo que hace la palabra. La palabra, estoy en 2 Corintios 4:4. Ok, perdón si no lo dije. Satanás tiene un poder, ¿verdad?, sobre los que no creen, los incrédulos. ¿Por qué? Obviamente la fe en Cristo, en Dios, es lo que nos da el poder para tener vida, para entender su palabra y para discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, hoy mi esposo y yo estamos viendo a un pastor explicando acerca de sectas dentro de la iglesia cristiana. Lo que le llamamos secta significa que alguien agarra la Biblia, toma un versículo, lo tuerce y de allí sale un movimiento. Se van a dar cuenta que las sectas dentro de la iglesia, ¿verdad?, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, son sectas. Y si usted tiene amigos que están allí, no estamos diciendo eso en manera de odio, sino es la verdad, es algo que estamos revelando. Siempre se va a dar cuenta que el ataque es directo a Jesús, a su divinidad, a que solamente Él salva y que somos salvados por gracia, no por obras. Siempre que usted ve dentro de la iglesia, alguien toma la Biblia y tuerce un verso, siempre va a ir directo al fundamento de lo que nos sustenta. Miren, cuando usted ve películas, cuando quieren, vamos a pensar, derribar un edificio, no le tiran los misiles al techo, ¿verdad que no? Cuando lo quieren derribar, ¿a dónde le tiran? Abajo. En la misma Biblia, cuando el rey tuvo el sueño, dice que vio una roca que dio en los pies de la imagen que vio. ¿Por qué no le dio en la cabeza? Porque si le da en la cabeza, nada más se cae la cabeza, pero le dio en los pies para derribarlo completo. Las sectas y las falsas religiones siempre le dan al fundamento de la vida cristiana. Obviamente tienen un fin satánico, es obvio. Nos damos cuenta, hermanos, que aquí, fíjense lo que dice, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Hasta que no estemos parados en la verdad, no podremos entender la mentira. Nadie aprende a discernir mentira en la mentira. Miren, imagínense, ese es un ejemplo que he usado anteriormente. Imagínense que usted está en un concierto y hay miles y miles de personas, ¿verdad? Tanta gente que usted no puede ni moverse. De momento se le pierde una persona que anda con usted.
Yo les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Encontrar a la persona caminando entre la gente o salir y mirar para abajo? ¿Qué es más fácil? ¿Salirse o quedarse allí entre la gente buscando entre miles y miles de personas? ¿Qué es más fácil? Les pregunto, salir y mirar, ¿verdad? Ahora fíjense cómo la torre de la atalaya representa la verdad. Dice que desde la altura ve el enemigo desde lejos. Y aquí vemos en este verso como Satanás dice cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice, para que no les, quiero que me ayuden, para que no les resplandezca. ¿Por qué mencioné las sectas dentro de la iglesia cristiana? Lo primero que hacen es te dicen, no te juntes con esa gente, no leas o no permitas que ellos te digan otra cosa a menos que no sea lo que nosotros enseñamos. Miren, nosotros, en este caso yo como pastor, a mí no me da miedo que alguien me diga, pastor, estoy leyendo un libro de tal secta o tal religión. ¿Saben por qué no me da miedo? Porque la verdad de Dios, la verdad no puede ser escondida, torcida ni cambiada. Al final del día lo que van a hacer es darse cuenta que ya estaban en la verdad, pero cuando quieren encerrar a cierto tipo de persona en una creencia, lo primero que le dicen es, te prohibimos leer otros libros a menos que no sean los nuestros. Eso se llama esclavitud. Pero cuando tú conoces la verdad, cuando conoces la verdad de Cristo, no tiene que haber miedo de que otro te quiera enseñar algo. Al contrario, ayuda. ¿Sí están entendiendo mi ejemplo? Ayuda a que puedas contrastar entre una cosa. Yo conozco personas en la iglesia que me dicen, ay pastor, voy a ir a tal iglesia que me invitaron porque van a presentar un bebé o van a bautizar, no sé. Otra iglesia van a visitar, que no es la en la que se congregan aquí. Yo le digo, no, tranquilo. Y aquí hay gente que son testigos, nunca le he dicho, no vayan, no te atrevas, que allí está Satanás, nunca. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Y no estoy jactándome por ser ningún tipo de mejor que nadie, simplemente es la verdad. Salen de allí y dicen, ay pastor, qué lío, qué desastre, qué desorden. Y la palabra decía eso, pero la Biblia no dice eso. Y el pastor dijo esto y ahora entiendo. Le sirvió para bien porque conocía la verdad. ¿Sí están de acuerdo? Pero si yo les digo, hermanos, solamente lean lo que yo les enseño. No se pongan a ver cosas en el YouTube. Nunca les voy a decir eso. Todo el mundo es libre de ver todo. Bueno, volviendo al texto, fíjense lo que dice. Satanás cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz. ¿De quién? Del evangelio de la gloria de Cristo. Hermanos, esto es increíble. Miren, cuando usted se convirtió a Cristo, ¿cuántos cuando se convirtieron a Cristo no entendían nada de la Biblia? Levante su mano. Todos, ningunos. Hermanos, yo hacía cosas que ahora yo entiendo por qué lo hacía, digo yo. Yo decía, es que siento hablarle a tal persona. Y le hablaba y la persona se convertía. Y yo, gloria a Dios, yo pensaba que iba a ser así siempre. Pero al principio usted conoce a Cristo, no es en su intelecto, es en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Luego que usted es cristiano, comienza a estudiar para que entonces entienda lo que está haciendo. Pero al principio somos como bebés que el papá lo lleva en los brazos y le da el alimento, somos llevados de brazo, ¿verdad? De brazo en brazo. Bueno, esto es increíble porque es en el corazón que podemos escuchar la voz para salvación. Ahora, ¿cuántos sabían que tenemos dos oídos? no dos orejas, no. Aunque tenemos dos orejas, no significa que yo los escucho doble, ¿verdad que no? ¿Sí entienden el ejemplo? Ok. ¿Sí saben que tenemos dos oídos o no? Tenemos el físico y el del alma. En la historia, cuando el rico fue llevado al Hades, dice que el cuerpo fue sepultado, el cuerpo físico con los tímpanos y todo, se pudrió allí. Pero en el Hades dice que él escuchaba a Abraham. Entonces, el alma, hermanos, escucha. Pero también su oído escucha en lo físico. Si usted se tapa el oído, me escucha menos, pero sí todavía me siente o me escucha, etcétera. Bueno, para entender por qué digo esto, seguimos leyendo. Dice el cual, o sea, la gloria del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Dónde es que recibimos esa imagen? Es en el corazón. No es en el intelecto, hermanos. Yo les pregunto, ¿cuántos conocen a Jesús? Levante su mano. Los que conocen a Cristo. ¿Están asustados a la pregunta? ¿Cuántos conocen a Jesús? Si el mundo te pregunta, ¿conoces a Cristo? ¿Qué les dices? Sí, amén, no tengan miedo. Si les pregunto, yo les pregunto, ¿tiene barba?
¿Tiene ojos verdes o azules? ¿Se dan cuenta que no es intelectualmente que lo conocemos, es personalmente en el corazón? Van a ver lo que dice luego. Dice, sigo leyendo, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Ahora quiero que vean el ejemplo, lo que dice el 6. Porque Dios, ¿qué dice luego? Que mandó. Ahora, esa palabra mandó obviamente significa dijo, dio una orden, ¿verdad? Que mandó que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz. Está haciendo una conexión con Génesis, ¿lo pueden ver? Sigo leyendo. Es, o sea, aquí lo va a conectar con él. Es él que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Cuando usted conoce a Dios por primera vez, usted no lo conoció frente a frente, cara a cara. Usted lo conoció dentro. Él se glorificó y se manifestó dentro de usted. Por eso cuando usted nace de nuevo, comienzan a sentir cosas nuevas. Ya no quiero hacer esto, ahora quiero hacer esto. Antes me gustaba esto, ahora me gusta aquello. Bueno, vamos a volver a Juan. Juan 5. Espero me estén entendiendo. Juan 5. Continuamos en el versículo 24. Juan 5, 24. Cuando usted escucha una predicación, si se está predicando la verdad, oigan bien, el Espíritu Santo lleva ese mensaje al corazón que está abierto. Así es que funciona. Yo solamente soy aquí uno que habla. ¿Qué decía Juan? Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo bautizo con agua física, yo les echo agua. Pero Cristo bautiza, ¿cómo? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 5, 24. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá, ¿qué dice? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y luego dice, y ahora es. Ahora, viene la hora, tiene que ver, es una conexión a las profecías. Vendrán días y vendrán días. Se repetía mucho en los profetas. Entonces Jesús cuando le agrega, y ahora es, le dijo esto a la samaritana también, significa que se va a cumplir, que el que va a cumplir la profecía está allí. ¿Sí me están entendiendo? O sea, antes de Cristo decía, y vendrán días. Los profetas decían eso, y vendrán días. Vendrán días donde yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, el libro de Joel. Vendrán días donde el Señor les enseñará a Él mismo la palabra, en Manuel. Pero Jesús dice, viene la hora y ahora es. Ya no habla de días porque era el cumplimiento cercano ya, porque Jesús estaba ahí. Dice, cuando los muertos, ¿qué dice? Oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora, ¿se están dando cuenta que no tiene nada que ver con intelecto? Porque dice los muertos. Un muerto no puede intelectualmente pensar. Ahora, la palabra muerto tiene que ver con muerte espiritual, en cómo agradar a Dios, en capacidad, de entendimiento y cómo llegar al cielo. Todas las religiones falsas tienen que ver, pórtate bien para que Dios te acepte en el cielo. Todas. Pero la única cristiana es la que te recibe por gracia. Por cuanto Dios fue quien vino a buscarte, no fuiste tú que lo llamaste, ni yo tampoco. Él en su misericordia nos alcanzó. ¿Cuántos de los que están aquí han sido ofendidos por alguien? Levanta su mano. ¿Alguien le ofendió? Ok, ¿cuántos de ustedes fueron y le pidieron perdón a esa persona? ¿Al que le ofendió a usted? ¿Antes de ser cristiano o después? Bueno, obviamente ya sabemos por la palabra, pero humanamente, ¿verdad? Lo que me refiero es, al que ofenden no es el que va a pedir perdón. Bueno, Cristo vino siendo nosotros quienes los que le ofendieron. Y en la cruz dijo, Señor, perdónalos. O sea, Él vino a traer el perdón del perdón que no pedimos. Nosotros no fuimos que le dijimos, Señor, perdóname que te ofendí. No. Cada vez que alguien decide buscar a Dios es porque primero la voz de Dios lo está trayendo. Esa es la única manera que podemos volver a Él. Fíjense lo que dice, y los que le oyeren vivirán. Esta palabra oír es sumamente importante, hermanos. Quiero ir al libro de Hechos, vamos a volver a Juan en un momento, para que vean un ejemplo aquí. Hechos 4.
Permítame buscar el versículo, lo tengo aquí anotado. Hechos 3:23. Vamos a leerlo desde el 22 para que tenga contexto, nada más para que lo entendamos. Fíjense lo que dice. ¿Están todos allí? Dice, porque Moisés dijo a los padres, ahí están, ¿verdad? El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos como a mí. O sea, levantará uno como Moisés, ¿verdad? Dice, a él, ¿qué dice? Oiréis todas las cosas que os hable. O sea, escúchenlo a él. ¿Se acuerdan de María? Cuando le dijeron, se acabó el vino. Le dice Jesús, mujer, ¿qué tienes conmigo? Y luego dice ella, todo lo que él les diga, escúchenlo a él. Eso era una palabra profética. Fíjense el 23. Dice, y toda alma, diga conmigo alma, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado. Ahora quiero ir ahora a Mateo 13. Vamos a conectar versos aquí. Mateo 13. Fíjense aquí lo que le dice el Señor. El Señor hablaba en parábolas, ¿verdad? Y las parábolas no tenían el sentido de confundir a la gente. Al contrario, tenía el sentido de clarificar algo divino traído a un ejemplo terrenal, para que se haga más simple. Pero, cuando alguien es culpable de algo y usted utiliza una parábola, la persona es aludida y mayormente ofendida, ¿verdad? Los fariseos cuando Jesús sanó al ciego en Juan 9, Jesús estaba diciendo, este hombre era ciego, lo sané, etcétera. Y ellos dijeron, ¿quieres decir que somos ciegos? O sea, indirectamente le preguntan, dice Jesús, no. Por cuanto decís veo, su pecado permanece. ¿Qué les dijo Jesús? Por cuanto ustedes creen que no necesitan mi salvación, van a morir en sus pecados. Ahora, ¿qué está diciendo? El que rechaza al Hijo no tiene la vida eterna. Pero se dan cuenta que Dios no los obliga, solamente le deja saber. Y aquí, en Mateo 13, verso 10, el Señor viene hablando en parábolas. Fíjense lo que dice el texto, ¿están todos allá? Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora, la palabra les nos deja entender a nosotros que los discípulos están excluyéndose de otro grupo. O sea, ¿por qué a ellos le hablas en parábolas? Dice Jesús en el 11, les dijo, porque a vosotros os es dado a saber ¿qué? Los misterios del reino de los cielos. ¿Qué es misterio? Algo misterioso no es como vemos en películas, algo como, ¿verdad? No significa eso. Misterio simplemente es una información escondida por aquel que solo esa persona quien tiene ese misterio lo puede revelar. Eso es lo único. Pero el hombre no puede descodificar o discernir los misterios de Dios. Dios tiene que abrírselos. En un momento en la Biblia dice que el Señor le abrió el corazón a Lidia. Dice que también caminando en Emaús, dice, le abrió el entendimiento. A los discípulos dijo, le abrió el entendimiento, o sea, le manifestó el misterio. Eso significa. Y cuando Jesús usa una parábola, obviamente se está refiriendo a algo divino o espiritual, el cual no entendemos por la muerte espiritual, y lo ejemplifica en algo lógico terrenal. Es como yo decirles, ¿el agua quita la sed? ¿Sí o no? Es como que yo le diga, así Jesús quita la sed del alma. Entonces usted hace una comparación con algo que ya usted conoce y dice, ya entendí. Pero si yo le digo, Jesús le quita la sed del alma, usted va a decir, pero el alma tiene sed, o sea, ¿cómo así? ¿Jesús es agua? No, ya no lo van a entender así. Fíjense lo que dice el 11. Dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Y luego dice, mas a ellos no les es dado. Ahora, cuando alguien no entiende la palabra de Dios, no es porque es bruto, no es porque no fue a la escuela, no es porque es peor que el sí lo entendió. No, entender la Biblia no tiene que ver, en su mayoría,
porque sí necesitamos entender su lectura, con la mente humana, tampoco con la capacidad humana, tiene que ver con la intención del corazón. Si yo les digo, por ejemplo, les quiero regalar $1,000 antes de irse, no se vayan. ¿Usted entendió lo que yo dije? Ahora, usted me preguntó dónde los conseguí, qué tan duro, ¿verdad? Me los gané, ¿verdad que no va a preguntar eso? Lo único que me van a decir es, pastor, usted dijo que me va a dar $1,000. Ahora, ¿ve qué fácil entendieron? ¿Por qué? Porque les convenía. Pero si yo les digo, uno de ustedes se robó algo, no se vayan para ver quién fue, todos se van. Y luego al otro día le digo, ¿sí escuchaste lo que dije? No lo entendí, pensé que usted hablaba de otra cosa. O sea, nos hacemos los locos, dice en mi país. Pero Jesús, aquí, la distinción que hace del que sí, Él le habla los misterios y al que no, tiene que ver con lo que va a decirse más adelante. Fíjense lo que dice, verso 12. Aquí Él va a decir por qué algunos entienden y otros no. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Aquí la palabra que falta, que Lucas le agrega, es el que cree tener algo. El que cree que sabe, el que cree que es rico, aún lo que no tiene, le será quitado. Dice el verso 13, dice, por eso, ahí está la palabra importante, por eso. ¿Qué significa por eso? Esa es la razón por qué no les manifiesto el misterio. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen. Ahora fíjense aquí la idea. Oyendo no oyen. Esa es la idea. Dice, ni entienden, de manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías. De oídos me oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Muchos vieron a Jesús frente a frente y no sabían que era Dios. Cara a cara, lo tenían ahí. Dice el verso 15, porque, y aquí va a decir el por qué. Primeramente dijo por eso. No les manifiesto el misterio porque son duros de corazón. Y luego dice la condición. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha... Ahora, fíjense que la palabra engrosado tiene que ver con algo progresivo. No nacieron endurecidos, se endurecieron. ¿Sí ven la diferencia? ¿Me están entendiendo? Dice, y con los oídos oyen así. Ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Pesadamente. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, no con la cabeza. Y se conviertan y yo los sane. ¿Están viendo cómo viene la salvación por fe? ¿Cómo viene la fe por el oír? ¿Se dan cuenta que es el oír a Dios en el mensaje? Ahora, si yo les predico un mensaje falso, aquí de la Biblia, y tuerzo el mensaje, es posible que Dios le diga a usted ahí, salga de aquí. O le diga algo, Dios, no a través de mí, no, Él. También es posible que Dios no le hable a nadie, porque el mensaje que estoy trayendo no es de Él, es un mensaje de hombres. Como que yo les diga, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron sus diezmos y ofrenda, verdad? ¿Cuántos quieren dar $300 hoy? Y yo comience a pedir dinero, sin Dios decirme a mí que haga eso. ¿Sí están entendiendo? Yo sé que esos ejemplos le gustan, yo sé. El verso 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Miren, la actitud del corazón es sumamente importante en cómo escuchamos. Lucas 8, 18, versículo 18. Fíjense la advertencia que Lucas nos da. Lucas 8, 18. Esta es la misma parábola del sembrador, la misma historia. Simplemente fue otro apóstol que la escribió. ¿Están allí? Dice, mirad pues, ¿qué dice luego? ¿Cómo oís? Ahora, aquí esta palabra tiene que ver que hay diferentes maneras de oír. ¿Cuántos tienen hijos menores de 12 años? Ok.
¿Cuántas veces usted dice al niño, le dice, o a la niña, le dice, hijo, te traje lo que me pediste, y brincan de lo que están haciendo? ¡Ay! Gracias, mamá, papá, te escuchan así. Otras veces están viendo los juegos, la tableta o la televisión, y le dices, hijo, hija, ¿ya arreglaste el cuarto, tu aposento? Y como que no oyen. Ahora, ¿fue que no te oyeron o no quieren oír? ¿Se dan cuenta que hay más maneras de oír? Por ejemplo, yo escucho una música por allá, no sé si la oyen, como un ruido. Oigo a los niños, ¿verdad? Oigo gente haciendo movimiento por ahí, pero mi atención está hacia la palabra de Dios y está puesta a que Dios me hable para yo poder hablar. Entonces, nosotros fijamos la atención, el oído siempre estará abierto. Usted es el que le dice al corazón qué escuchar. Por eso el texto claramente dice, mirad pues cómo oís. En otras palabras, con qué actitud están escuchando este mensaje en este caso. Dice, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, lo va a perder. Hermanos, siempre en la Biblia cuando alguien no escuchaba a Jesús, era porque presumía de tener, saber o poder algo. Poder, capacidad, sabiduría terrenal. Dice, aún lo que tiene, o lo que piensa que tiene, lo va a perder. Obviamente está hablando aquí que llegará un día donde ni lo de arriba ni lo de abajo, ni lo terrenal aquí ni lo del cielo. Entonces Jesús está advirtiéndonos a nosotros. Vamos a volver a Juan otra vez. Juan 5. Nos está hablando de la voz que va a tu corazón, no solamente como advertencia, sino como llamamiento para salvación. Si usted fuera uno de los mineros, les pregunto, y le mandan esa cápsula, y usted tiene allí ya meses, ha perdido libras, está comiendo hojitas, o sea, en esa historia de la película dice que se repartieron la comida de a poquito así, se estaban casi muriendo. Y luego desciende la cápsula de salvación, para así llamarle, y usted le diga, no, estamos bien aquí, ¿verdad que sí? Que aquí langosta, camarones, arroz, aquí pusimos un Macy, un Walmart, o sea, ya, aquí estamos bien. ¿Se imagina decir eso? Usted diría, no, pastor, usted está loco. Así está el mundo, hermanos, no quiere la salvación. O sea, si pensamos bien, mis amados, Dios no necesita gente en el cielo. Dios quiere llevarnos con Él, por su amor. Ahora, si usted me dice, Dios nos está llamando porque se le cayó el techo y necesita ayudantes para repararlo. Usted dice, no, Dios me está buscando porque me necesita. Pero Dios no nos necesita, hermanos. No nos necesita para nada. ¿Si usted cree eso? Fíjense lo que dice el versículo 25. Dice, de cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice, no os maravilléis, o sea, no se sorprendan de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Miren, este verso que acabo de leer no se está refiriendo nada más a creyentes. Todo ser humano que murió sin Cristo será resucitado, a diferencia que no irá al cielo. Fíjense lo grande de eso, hermanos. Miren, no sabemos cómo, pero la palabra dice que estaremos de pie frente al Señor. Fíjense lo que dice el texto, hermanos. Dice, y los que hicieron lo bueno, versículo 29, saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea, aquí hay resurrección para todos, pero no todos irán al cielo. Ahora, miren, este tema, este mensaje, es el mensaje de esperanza que el ser humano confunde. A veces le ponemos más atención a la condenación que al amor de Dios de salvación. O sea, cuando el papá corrige al niño, el niño no sabe que lo está haciendo por el bien del niño. El niño no entiende que lo está haciendo para su mejoría. El papá no tiene beneficio en la corrección del hijo, nada más por amor lo hace. Cuando una mamá o un papá corrige a su hijo, en el momento no quieren escuchar, se enojan, lloran, gritan, se tiran en el suelo y a veces te dicen no me amas. Pero nos damos cuenta que es para su bien. Y el niño, si tuviera más entendimiento, dijera, wow, yo sé que papá o mamá lo hace para mi bien, pero no lo entienden. Como muchas veces no entendemos cuando Dios
trata con nosotros y nunca lo vemos que es para mejoría. Pensamos que es porque Dios no me oye. Miren, hay veces que Dios, las peticiones que Dios más contesta más rápido es cuando decimos, Señor, dame paciencia, dame amor, dame dominio propio. ¿Sabe lo que llega? La prueba. Llega la prueba porque no te va a dar un paquete, como siempre digo, de FedEx, y lo abres y dices, llegó el paquete de amor. O sea, la pregunta que yo te hago es, ¿para qué vas a usar el amor? Obviamente es para aplicarlo. Entonces, el Señor te manda la prueba adelante, cuando tú obedeces por fe, Él te infunde el amor. Y allí ves cómo Dios obra. Ahora, ¿cómo puede Dios darnos sus frutos si no creemos en Él y confiamos en Él? Vamos a volver a Marcos 4. Vamos a ver la parábola del sembrador. Aquí, hermanos, hay 4 tipos de corazones que escuchan la palabra diferente. Y me imagino que en este grupo que estamos aquí, a lo mejor es posible, hay estos 4 tipos de corazones. Espero que no, pero vamos a ver qué dice. Marcos 4, y uso esto como ejemplo. Lucas 8 y Mateo 13, los 3 hablan de la parábola del sembrador. Tienen palabras que cuando usted lee los 3 juntos, ¿verdad? Puede ser, es como cuando pasa algo y hay 3 personas mirando el mismo acontecimiento, ¿verdad? Pero todos los 3, esto se le dice sinópticos, significa que toda la información de los testigos nos ayudan a ver mejor en diferentes ángulos lo que Jesús dijo. Fíjense lo que dice el Señor. Versículo 14 de Marcos 4, ¿están allí? Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Está utilizando un ejemplo figurativo para que entendamos cómo es que la palabra de Dios entra en nuestros corazones. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién no sabe aquí lo que significa sembrar una semilla? Creo que todos sabemos, ¿verdad? Abrir un hoyo en una tierra, poner la semilla, tapar la tierra, echarle agua. Ahora, aquí la diferencia es que esta tierra, en la historia, representa el corazón. Y el corazón sí tiene voluntad, la tierra no tiene voluntad. La tierra está a merced del sembrador. La tierra está sometida al que va a sembrar. La tierra no le va a decir, ¿verdad? Le va a tirar un puño y le va a decir, no, hoy no vas a sembrar. Sino que el corazón sí puede decir, quiero la semilla, no me interesa la semilla, o pretendo querer la semilla. 4 corazones diferentes aquí. Ahora, quiero que vean, antes de explicar, para tener un ejemplo básico, cuando decimos en la Biblia corazón, la palabra siempre se refiere al centro de nuestra voluntad, emoción, intelecto. Es donde tomamos decisiones fundamentales para la vida de cada quien. El corazón es el que decide a dónde ir, qué no hacer, qué escuchar, qué no escuchar, pero el corazón también es el que decide o discierne, mejor dicho, examina para poder recibir o rechazar. Ese es el corazón en la Biblia. Entonces la tierra aquí es el corazón. Y dependiendo de lo que el corazón ame, le va a abrir la tierra a la semilla, sí o no. Por ejemplo, si yo les digo, le voy a hacer un ejemplo, si yo les digo, uso ejemplos como remedios, ¿verdad? Que son siempre como detestables. Y usted ve una vasija de cristal y usted la mira así, está verdecita, así como gelatinosa, ¿verdad? Y con hojas, y ve una patita de burrito con cola de caballo, ¿verdad? Y todo eso así, cerebro de cerdo, todo así mezclado. Y yo le pregunto, ¿se daría una cucharadita a usted, sí o no? Están asustados con la pregunta. Dice, pastor, no le contestamos nada, usted siempre sale con una rara. El ejemplo aquí es, si te dicen que es lo único que va a salvar tu cáncer o tu enfermedad mortal, ¿te la bebes? Obviamente, aunque se pare todos los cabellos y todo. Ahora, fíjense que la necesidad cambia conforme a la condición. La semilla que Cristo está hablando es la palabra que salva. Pero esa semilla te va a mandar a ti a sacrificar una parte de ti para poder recibirla. No podemos amar al mundo y amar a Cristo, es imposible. No puedo yo decir, es que me gusta mucho esto, pero quiero servir a Jesús. No podemos. No se puede en la boda, hoy se vale todo, pero según la palabra de Dios, ir a un matrimonio y de repente llega el marido o el novio con su novia, la que va a ser su esposa, y decir, mirando así al público, mira, me gusta ella también, ¿la puedo traer para casarme con ella y con ella y con ella? ¿Verdad que no se puede? Según la ley del matrimonio.
Obviamente no. Cuando viene la semilla, tenemos que sacar cosas de la tierra, espinas, troncos, piedra, para que la semilla pueda producir. Pero si no sacamos eso, la semilla se va a hacer infructuosa, se va a dañar, ¿verdad? Ese es el ejemplo de Jesús. Verso 15. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Ahora, parece como que si el verso está diciendo es que Satanás tiene más poder que yo. Miren, hay algo que ni Dios ni Satanás tiene poder sobre, y se le llama voluntad. Satanás no te obliga a hacer algo, ni mucho menos Dios. Satanás te seduce, el Señor te conquista. Esa es la diferencia. Nadie puede decir, es que Satanás me hizo hacerlo. No. Cuando Ananías pecó, Pedro le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás entrase en tu corazón? ¿Por qué pusiste eso allí? ¿Por qué le está preguntando a Ananías y no a Satanás? Porque Satanás es un vendedor nada más de pecado, que te lo pasa por la nariz y te gusta el olor, te lo da. No te lo vende, te lo regala. Entonces aquí vemos que las personas que no quisieron recibir la palabra, es lo que leímos en 2 Corintios, han sido cegados por amor a este mundo, y el que ama este mundo obviamente está bajo las garras de Satanás. Es algo muy lógico entenderlo, aunque no fácil de reconocerlo es la palabra. Vemos un corazón endurecido que no le interesa la palabra, cierra su corazón completamente al mensaje. Dice, obviamente, como se queda en la superficie, Satanás se lo lleva, lo hace olvidar. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a asumir en ejemplos. Te llega un mensaje a tu mente o una seducción de cualquier cosa terrenal simple, deportes, mujeres, alcohol, drogas, entretenimiento, cualquier tipo de cosa que tú amas, y el pensamiento que llega de Dios, se olvidó. ¿Cuántos se acuerdan? Yo cuando era joven me mandaban a mandados y me decían 1 peso de mantequilla y 2 de champú. Y me miraba mi papá así. ¿Qué te dije? 1 peso de mantequilla, 2 de champú. 1 peso de mantequilla. ¿Por qué usted cree que hacía eso? Porque se me olvidaba, porque en el camino me encontraba entretenido. Y en el camino decía yo 1 peso de mantequilla y 2 de champú. 1 peso de champú y 2 de mantequilla. Y luego traía 3 de salami y 2 pesos de azúcar. Y llegaba a la casa y mi abuela me miraba, yo con la bolsita, me hacía así. Me miraba y me decía, me la quitaba y me hacía así, en la cabeza. Hermanos, les pregunto, obviamente, ¿por qué se me olvidó? Porque no le puse atención, no me interesaba hacer lo que mi abuela me dijo. Yo estaba ya loco por ir y venir para salir de eso, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia, hermanos. Aquí el corazón es el que dictamina, el que dice lo que es importante para ti y para mí. Soy yo el que le digo a mi vida qué es importante. ¿Cuántos creen que sus familiares son importantes? Usted ama a sus familiares. ¿Cuántos llegan al banco con su cheque de pago arrugado porque lo aprietan bien para que no se le pierda? Hay algunos que no sacan el puño del bolsillo, ¿verdad? Porque es lo único que tiene para pagar su renta y su comida. Estoy bromeando, pero es una realidad. Pero usted se pone 3 servilletas en el bolsillo y a usted no le interesa que el viento lo huele, porque usted puede ir a un restaurante y le regalan 2 más. Pero su cheque, usted le da 6 vueltas, lo pone en la cartera, detrás del todo lo que tiene escondido, que cuando llega al banco no lo encuentra el cheque, ¿verdad? Fíjense lo que dice más adelante, versículo 16. Voy a retomar el 14. Dice el sembrador, el 15, perdón. Dice, estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Luego viene otro corazón, el segundo. Estos son asimismo, o sea, de igual modo, los que fueron sembrados en pedregales. La palabra pedregal es utilizada figurativamente con algo que el texto va a decir. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben, ¿cómo? Usted sale de aquí diciendo, wow, qué palabrota, qué palabra más buena, wow, gozoso. Pero luego dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿qué significa esto? Por causa de la palabra. Que cuando usted quiere hacer lo correcto, se levanta Sanbalat y Tobías. Los que no saben quiénes son 2 tiranos que se levantaron contra Nehemías. Cada vez que usted dice voy a agradar a Dios, suceden miles de cosas. ¿A cuántos le pasa?
El lunes voy a hacer la dieta y es donde la abuela te hace el cerdo al horno. Se lo vienes pidiendo desde hace años y ese día que vas a hacer la dieta te llega. O sea, ¿usted cree que es simplemente algo por consecuencia o por casualidad es la palabra? No, mis hermanos. Obviamente cuando dices voy a hacer la voluntad de Dios, Satanás no se va a quedar en su casa viendo televisión. Todo se va a levantar, es obvio. Pero cuando ves esa persecución o esa dificultad, dices, esto es mucho para mí, no puedo. Verso 17, estoy ya en el 18, ¿verdad? Estoy al final del 17. Dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, es decir, se sale del camino. El 18 es el tercer corazón. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Qué significa espinos? Lo va a decir a continuación. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es la respuesta por qué muchos no llevan fruto. Porque obviamente mantener la semilla en el corazón es lo que permite que a su tiempo produzca su hojita, su tallito y luego el fruto. Pero cuando permitimos otras cosas en el corazón, llega un momento que la semilla entró por el oído, pero no se, ¿cómo se diría? La semilla no murió, ¿verdad? No germinó la semilla, es la palabra. Y si no germina, los que saben un poquito de agricultura saben que es obvio. Si no germina y sacas la semilla antes de tiempo, obviamente no da fruto. Esa es la idea aquí de Jesús. El verso 20 es el que todos queremos estar. Verso 20 dice, y estos, ese es el corazón número 4, son los que fueron sembrados en buena tierra. Ahora, ¿quién sabe de agricultura aquí? Levante su mano. ¿Quién trabajó agricultura? ¿Verdad? Bueno, cuando yo veía a mi abuelo en la tierra, hay tipos de tierra donde se dan cosas o no. A veces depende del agua, del reguío, depende del tipo de tierra, si es negra. Supuestamente la tierra negra es buena. Estoy bien hasta ahí, ¿verdad? Yo no sé mucho de agricultura. Pero la idea de buena tierra aquí tiene que ver con la tierra que ha sido procesada. ¿Cómo? Sacándole los espinos, suavizándola y sacando los espinos y las piedras. Limpiándola. Buena tierra para sembrar, ¿verdad? Obviamente para poder llevar fruto tenemos que sacar, primeramente suavizar la tierra, porque la primera es endurecida. Segundo, sacar las piedras, porque las raíces no permiten la profundidad de la raíz crecer. Y la tercera es los espinos, tenemos que limpiar la tierra. Entonces la tierra está preparada. Según una idea mía, yo veía que los tractores tenían vamos a decir, el arado, era una punta, porque a veces la tierra estaba seca, como si fuera un desierto, pero abajo estaba poco húmeda. Y se le metía el arado y era una puya que dolía mucho si lo vemos en el corazón, para poder limpiar o suavizar esa tierra, para sacarle lo que tiene. Y es lo primero que sentimos cuando oímos la palabra, esa punzada que parece culpa. Pero no es culpa, es simplemente suavizando el corazón para que caiga la semilla. Pero usted y yo tenemos que sacar las piedras y los espinos, porque el texto dice, la buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben. Ahora fíjense aquí esta doble connotación. Ustedes están hoy escuchando la palabra, pero no todos la van a recibir. No porque Dios no quiso, sino porque así es. Ojalá, mi deseo es que todos recibamos la palabra y la aguantemos en el corazón, la guardemos. Y así a su tiempo, dice el texto, y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Quiero para finalizar dar un brinquito a Isaías 55. Fíjense lo que significa esta siembra, mis hermanos. Isaías 55 en el Antiguo Testamento. Versículo 8 en adelante. Isaías 55. La salvación, una vez usted escucha el mensaje, ya no depende de Dios en el sentido de responsabilidad, sino que ya depende del que escuchó. Lucas en el capítulo 8, 18 dice, mirad cómo oís, ¿verdad? Y ese cómo tiene que ver con qué estamos amando más. Por ejemplo, en Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más
las tinieblas, o sea, las cosas de este mundo, de esta vida, más que la luz de Dios. Verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Ahora fíjense aquí, esto que el Señor está diciendo a través del profeta Isaías, nos está llevando a una comparación del hombre terrenal al Dios divino. O sea, nuestra sabiduría es del alto de la tierra, no pasa de aquí, es terrenal. A Nicodemo era un maestro de Israel, un hombre que conocía toda la ley. Y el Señor le estaba hablando de algo que él en su vida había escuchado. Y él le dijo, ustedes hablan lo que han escuchado, pero alguien testifica nada más lo que ha experimentado. Usted puede conocer muchas cosas hasta de gente rica, pero usted nunca haber estado allí. Usted puede decir, yo conozco un amigo mío que tiene mucho dinero, tiene yates, casas, tiene esto, pero usted nunca lo ha experimentado. Usted solamente lo ha escuchado a él decirlo, pero no ha tenido la experiencia personal. Jesús le dice a Nicodemo, lo que nosotros experimentamos, eso testificamos. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió, el Hijo de Dios. La información que Jesús había traído no era letra, era la persona del Padre manifestado en el Hijo. Y cuando Cristo viene a salvarnos, así como la cápsula en Chile con los mineros, de igual modo. Y aquí el Señor dice en el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Eso es un ejemplo de agricultura. Y ahora lo va a traducir en lo espiritual, dice el verso 11. Así, o sea, de la misma manera que llueve y germina la tierra y sale fruto, así será mi palabra que sale de mi boca. Miren, yo no podría convencer a nadie para salvación, yo, por mucha Biblia que yo sepa. Eso es un trato entre su corazón y el Espíritu Santo. Cuando yo predico el mensaje, el Espíritu me respalda en ir al corazón de cada uno de ustedes, incluyendo el mío, y nosotros tomar una decisión íntima con Dios. Dios habla de manera vertical, el pastor nada más está llevando una información horizontal. Pero los dos forman la predicación que viene del cielo. Jesús le dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió. Lo que yo te estoy diciendo son cosas del cielo. Dice, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entender. Y Nicodemo, que era un maestro, dice, ¿cómo podrá un hombre volver a nacer? Y le dice el Señor, ¿tú eres maestro y no sabes esto? O sea, no se estaba burlando. Le estaba poniendo en una posición de, es imposible, Nicodemo, por más que tú sepas, entender a Dios. Dios tiene que venir a morar en ti y producir este entendimiento. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al cielo. Si no naces de nuevo, no puedes conocer el reino de los cielos, ni entenderlo tampoco. Y aquí el Señor, en el verso 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Quiero decir esto, hermanos, con todo el amor que puedo manifestar. La palabra de Dios, cuando desciende, siempre va a ser algo, o juicio o salvación. La Biblia dice que Jesús es la piedra. Tú puedes usar esa piedra para hacer un fundamento de tu vida, o te puede caer a ti encima o tú tropezar con ella. Nosotros decidimos qué hacer con esa piedra. El mensaje, dice Juan 3, no ha mandado Dios a su Hijo para condenar, sino para salvar. La palabra no retorna vacía, retornará en salvación, en beneficio del que la escucha con el corazón o en condenación de aquel que la rechaza. Nuestro trabajo es ser intermediario mientras tenemos vida en esta tierra, para que tomemos la decisión de aquí, mientras tengamos aire, oxígeno, tomemos la decisión para que cuando llegue aquel día, el Señor diga, bien, buen siervo fiel, entra, por cuanto has recibido la semilla que produce fruto. ¿Cuántos quieren esa semilla? Fíjense cómo termina. Dice, no retorna vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y luego dice, porque con alegría saldréis y con paz. Fíjense que lo que dice luego, se dan cuenta que el Señor no quiere condenarnos. Dice, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Es una metáfora a los creyentes, hermanos.
Dice, en lugar de la zarza, el cual es un árbol espinoso, somos nosotros. Nosotros somos esa zarza. Dice, crecerá ciprés, o sea, un roble duro, sólido. Dice, y en lugar de la ortiga, crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Es una comparación con nosotros, hermanos. Donde aquel que recibe esta semilla, no solamente llevará frutos, sino que será afirmado en el Señor. ¿Cuántos quieren llevar estos frutos en el Señor? Va a depender de cómo estamos escuchando la palabra. Acuérdense de esto y es un consejo final. Tenemos tendencias humanas de que el mensaje siempre es para el vecino. Siempre pensamos que el mensaje es para el que está al lado. Y si Dios te pegó las dos orejas en tu cara, digo esto con respeto, es para ti el mensaje y para mí. ¿Sí entienden el ejemplo? El mensaje, aunque luego que hace su efecto en mí, lo podemos compartir con la vida y el efecto del fruto. Pero el mensaje no es para el que está a mi lado, el mensaje es para mí. Diga, el mensaje es para mí. Bueno, el Señor lo envió desde el cielo, se le entregó al pastor, en este caso a mí, yo se las entregué, usted decide dónde poner esa semilla. Oramos. Padre, gracias, Señor. En esta hora te pedimos, Padre, tu confirmación, Señor. Que confirmes tu palabra, que tu Espíritu sea el que traiga entendimiento en todo esto que hemos hablado. Sabemos que la fe para salvación viene por el oír, y hemos estudiado hoy que es el oír por medio del corazón, Señor. Hay cosas en nuestros corazones que no nos permiten recibir la semilla. Y muchas veces no es amor a este mundo, sino miedo también. Dudas, incertidumbres. A veces a lo mejor alguien fue engañado en el pasado y se le hace difícil confiar. A lo mejor hay personas que su padre no hizo un trabajo de padre y ahora tenemos dificultad de confiar en Dios como Padre Celestial. A lo mejor alguien puso en tu corazón cosas que te llenó de amargura y eso no te deja recibir el mensaje de salvación. Pero como hemos visto, dice la palabra que cuando esa semilla cae, cuando decidimos recibir esa semilla, dice que va a producir flores, árboles aromáticos, árboles con el tronco afirmado, el cual habla de nuestras vidas. El aroma habla de cómo tratamos al prójimo, pero la firmeza habla de no movernos en dudas ni incertidumbres, sino en fe, permanecer en Jesús. Este mensaje no es para manipular, sino para salvación. Este mensaje, cuando lo recibimos en lo más profundo y le decimos, Señor, yo quiero eso siempre, es lo que produce en nosotros la capacidad, el anhelo, el entendimiento, la salvación, pero también produce algo más lindo, el cual es alcanzar a los perdidos, aquellos que no te conocen, Señor. Los que estamos aquí queremos esa semilla y queremos deleitarnos en ti. Sabemos que es un proceso, sabemos que ninguno hemos llegado, no somos perfectos, pero en ti descansamos, Señor. Tú pagaste el precio que yo debía y ahora tenemos acceso a ti, Señor. Gracias a Jesús. Te pido por cada persona que ha venido en esta noche, Señor, de que esto no caiga en tierra infértil, sino en tierra fértil, y que a su tiempo lleve fruto, Señor. Y sabemos que tú eres el que da el crecimiento, Padre. Yo sembré y otros han regado, o otros han regado y yo sembré, pero sabemos que tú eres el que trae el crecimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Que el Señor os bendiga, mis hermanos. Gracias por escuchar.